Saludos, Kikosis. Muchos comentarios en el programa de ayer. Le he explicado a la gente que, bueno, que esto es televisión y que no significa que cuando uno discute con alguien está peleando. No, eso no es. Son debates necesarios, que son indispensables porque el país está muy complejo. Y como está tan enredado, hemos invitado a Simón García, que sabe de eso. Simón es como un gurú. Yo lo consulto mucho, es mi amigo, para que nos dé sus impresiones, porque me preguntaba ahorita un señor que me encuentro, me dice Simón, dice, Kiko, pero Ocari dice que usted no ataca al gobierno. Le digo, mire, el problema es que aquí el 80% del país opina que el gobierno es malo y no quiere un cambio. Ay, ¿por qué no se produce ese cambio? ¿Es culpa del gobierno o es culpa de eso que esta mañana Perucho, Pedro, ¿cómo se llama Perucho? Espérate, Pedro. PPP, Pedro Pablo Fernández, que mi memoria está mal. En primera página sacó la encuesta de Data Analysis, que todo el mundo ha comentado, pues la sacó, sobre el liderazgo, cómo el liderazgo está bajito, con poca credibilidad, la gente no le tiene confianza, y habló de todo lo que está ocurriendo en este momento en el país que nosotros hemos venido señalando, que esta peleadera entre el G4 y la MUP es lo que impide que aquí haya cambio en Venezuela. La propia oposición es la que impide los cambios. ¿Por qué? Porque tiene una enorme capacidad de segmentación y división y luego no tiene una dinámica de discusión política que permita tolerancia, diversidad, comprensión de que hay muchísimos factores que cada uno piensa distinto y que no se puede nada más que unir a los que piensan igual. Dicho esto, señor Simón, ¿cómo usted ve el cuadro actual? Faltan unos días para postulación y hasta ahora no se sabe si los partidos del G4 se van a inscribir. Ayer Ocalí señalaba que Primero Justicia lo va a hacer, pero hasta ahora no se sabe. Bueno, yo creo que Venezuela es en estos momentos el depósito universal de todas las calamidades que puede soportar un ser humano, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, institucional y luego electoral. Las elecciones, que son la forma como tienen las democracias para producir los cambios, no son asumidas por la fuerza que debe hacerlo en primer lugar, que es la oposición, y que está obligada a asumirla porque estamos frente a un régimen autocrático que restringe la democracia. Cuando abre un espacio para el ejercicio, así sea restringido, de la democracia, hay que participar. Entonces hay una incertidumbre, una parte de las fuerzas que por comodidad mental llamamos principales o más grandes de la oposición, no tienen una decisión de participación cuando permitiendo, abandonando una de sus misiones principales como partidos y permitiendo que sea la gente la que está produciendo la rectificación. En Venezuela se está produciendo una corrida hacia la participación que no es producto de la prédica de los partidos, sino del razonamiento de los ciudadanos. Ese es un hecho positivo, por un lado, porque responsabiliza, le da participación a los ciudadanos, pero por otro es negativo porque profundiza el profundo divorcio de los partidos respecto a la sociedad y respecto al país. De manera que vamos a ir a unas elecciones, hay que participar en ella, hay que repudiar al gobierno y hay que votar por los mejores en la oposición. Y los mejores, en este caso, son los que son más consecuentes con la defensa de la democracia y con el derecho al voto. El voto tiene dos utilidades. Uno, castigar al gobierno. Y dos, exigirle a los partidos lo que todo el país le pide, lo que el sentido común le está pidiendo al sentido político. Únanse, vayan juntos, porque el obstáculo, como tú lo has dicho, hoy no son las condiciones electorales. El obstáculo es el fraccionamiento de la oposición. Y no puede ser posible que habiendo 335 alcaldías no haya una donde el G4
y el otro polito, los La dos Alianza politos, Democrática. G4 y Alianza Democrática, se pongan de acuerdo en un candidato. ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Pues si ellos no se unen, si ellos imponen la división, castigarlos y exigirles unidad. Y votar, Uy, duro eso que dice. y votar, es que eso es la salida democrática. Cuando las fuerzas de cambio no cumplen su misión, hay que apelar a otros recursos. Y este recurso es la conciencia de los ciudadanos, que saben que intuyen que el camino para recuperar la democracia, el bienestar, la justicia, la paz, la convivencia, es a través del voto y no a través de la insurrección. Fíjate, Simón, el voto. Comentaba yo ayer con Ocariz. Él dice, no vamos si no hay condiciones. Y yo le digo, pero eso es muy fácil para el gobierno, no te doy condiciones, no vaya, y ya, ¿qué me importa? Pues me regalan la elección, no tengo ningún problema, no vayas, ¿vale? Yo no te voy a jalar para que vayas. Pero cuando revisas la historia, te vas a Polonia. En Polonia, el dictador de Ceausescu, ¿qué era que se llamaba? No, Ceausescu era en Rumanía. No, ¿cómo se llama el de Polonia? No me acuerdo. Geret, tal vez. Bueno, por ahí, ¿cómo es? Jaruzelski. Jaruzelski, la que mi memoria está Bueno, atrofiada. Jaruzelski se reúne con el incipiente sindicato Solidaridad, que ya venía formando alianza con sectores sociales, y dice, vamos a ir a elecciones parlamentarias, pero vamos a elegir el 30%, y el 70% es mío. Y los dirigentes de Solidaridad le dicen, ok, vamos pues, fueron y ganaron la elección, ganaron el 30% de la asamblea. Esa victoria cambió la relación, porque unos factores que apoyaban al gobierno se pasaron por la oposición, y resulta que ya, apenas instalada la asamblea, ya tenían mayoría. Pero entonces, en vez de sacar al dictador, vete, no, le cumplieron los acuerdos. Ok, ahora tenemos mayoría. Y a la larga, bueno, terminaron ganando y liberando a Polonia de la dictadura comunista que la tenía sometida durante años. Pues, pero eso demuestra un liderazgo claro, inteligente. O la concertación chilena, ¿no? claro. Donde Lagos le dice a Patricio Aylwin, oye, ve tú, porque yo estoy primero en la encuesta, pero ve tú, porque si tú vas, tú que estuviste con el golpe y con eso, que era la democracia cristiana, pues es más factible que te acepten y que entremos en un periodo de estabilidad, de transición. Si voy yo, no, va a ser más costoso. Aquí nadie cede por nada. Y luego, ese tema de las condiciones, bueno, es verdad, aquí ha habido un abuso de poder extraordinario. Yo lo comparo con las Olimpiadas y con Japón. Tú sabes que en Japón, cada vez que los venezolanos iban a pelear un título, tenían que noquear, porque por tarjetas no ganaban. Hubo ahorita en la Olimpiada un colombiano que le dio una pela a un japonés. Al japonés lo sacaron en camilla, Simón. Todo dañado, torcido, los golpes que le dieron. Y ganó la pelea, se la dieron. Tienes que noquear. Entonces, en el caso del voto, tú tienes que ganar ampliamente, con profundas mayorías, porque si no, bueno, es difícil que te reconozcan la victoria. De eso vamos a hablar, pero ya me están diciendo que vamos al corte y estamos con ustedes, con Simón García, en Globovisión. Bien. Simón García, quien fue ministro, también fue dirigente del MAS durante mucho tiempo y bueno, diputado de todo. Simón ha sido de todo, un hombre muy inteligente. Y le estamos pidiendo consejo, pues, públicamente. Simón, ¿qué hacemos aquí con este despelote? Y estamos hablando del voto. El voto, tú lo peleas sin condiciones, porque es tu concepción de cómo resolver los conflictos de una sociedad. Pero aquí se condiciona el voto a que el gobierno dé condiciones. Y al gobierno puede que no le importe darte condiciones para que te quedes siempre en la abstención. Eso es cierto, eso es un mecanismo demasiado al descubierto. El gobierno provoca e induce, el gobierno genera que la gente no participe y que no haya competencia, de manera que él se pueda prolongar en el ejercicio autocrático del poder sin ningún tipo de resistencia. Ahora, el rechazo, nadie comprende en el mundo por qué el rechazo universal que existe en la sociedad no se traduce en un rechazo electoral. Y no se traduce porque las fuerzas principales de la oposición han acostumbrado y han llamado a los venezolanos
a la abstención. O sea, aquí hay una cultura de la abstención. El gran actor de las elecciones y de estas que vienen va a ser la abstención, que hay que combatir y que hay que combatir con éxito porque es producto de la prédica de la oposición. Es decir, la oposición tiene que ganarle a su propia prédica y al consejo que ha venido inculcándole a los venezolanos en la mente. Ahora, toda esta abstención se basa en un profundo error, como tú has citado los distintos casos, el de Polonia, el de Checoslovaquia, el de Chile. La primera comprensión que debe tener la oposición es que no puede esperar a que caiga un régimen autoritario para poder participar. No, hay que participar desde adentro y con las reglas de juego que impone el sistema. Así lo han hecho todos los que han vencido. Y al contrario, hay un estudio de un norteamericano, cuyo nombre ahorita no puedo precisar, de 160 casos de abstención en el mundo. De los 160, solamente un 3% o algo así, 4%, tuvieron algún desenlace y alguna consecuencia para el rescate de la democracia. Es decir, la abstención es la caída en el precipicio. ¿Y qué es lo que tememos los venezolanos? Que nuevamente la oposición nos esté conduciendo, como el flautista de Hamelin, a un precipicio, a la nada, a la abstención. Eso es una duda. Nosotros no le estamos pidiendo como ciudadanos a la oposición que venga arrodillada a pedir perdón por los errores cometidos con la abstención. Lo que estamos pidiendo es la confianza de que han decidido abandonar el terreno de la violencia, de la invasión, del golpe de Estado, por la vía democrática y el retorno a los votos. Si eso fuera así, toda la oposición estuviera diciéndole al país, hay que votar con mucha fuerza y con mucha determinación, no con esta ambigüedad que a veces uno piensa que toma como pretexto el de las condiciones. Cuando cualquier venezolano normal, lo repito, sabe que si en su municipio hay un candidato de oposición y le surgen 3 más, ese candidato va a perder. Es decir, la oposición está trabajando, cada uno de los 2 politos, por sumar el mayor número de derrotas del otro. No para ganar, sino para que el otro pierda. Pero es una pelea por el último lugar. Bueno, es una pelea que rechaza la democracia. Eso es una pelea de anulación de las posibilidades de reconstruir un país. Eso es una pelea por suicida, efectivamente. Por eso es que yo digo que si esa oposición insiste en ese camino de imponerle a la sociedad la división, entonces hay que repudiar al gobierno y exigirle a esa oposición que cambie. Tenemos un mes después que terminen las postulaciones para recomponer el juego y para llegar en 10, compitan en 13 gobernaciones, pero llegue a acuerdo en 10, y gánele. No le regale esas posiciones, no le regale esas gobernaciones al PSUV. No trabaje contra la esperanza de los venezolanos. Haga que los venezolanos puedan confiar en que el cambio es posible. Si los partidos no cumplen esa misión, pues están trabajando al revés. No son alacranes, pero son cangrejos. Trabajan para atrás. Ahora fíjate, el gobierno dice que producto de las sanciones, de la guerra económica, pero lo cierto es que entre las sanciones, la guerra económica y sus equivocaciones, tiene al país sin agua, sin gas, sin luz, y en la permanente queja que andamos todos porque nos cuesta vivir, pagar las cosas. Ahora, esa sola prédica no convence. Tú revisas las encuestas y le preguntan a la gente, ¿qué cree que va a pasar aquí? 70% Maduro se va a quedar, 6% hay cambio. ¿Usted sería capaz de salir a pelear por agua, gas, luz? No, porque me meten preso, me pueden matar, pero además yo tengo que comer. Hay unas lecturas que son obviadas en el debate de la política, no por el gobierno, por la oposición. Porque el gobierno, fíjate todo lo que ha hecho, aguantó a Trump, Trump que era bueno. Trump casi destruye a los Estados Unidos. Imagínate tú que Venezuela. Para ganar la Florida, la oposición
Bueno, sacrificó la Asamblea Nacional para que Trump ganara ahí. Esa es la verdad, pero al final de cuentas, Maduro soportó a Trump y soportó el cese de la usurpación. Y ahora va a negociar porque él siente que ganó. Ah, pero no solo es eso, sino que la geopolítica se mueve a favor de él. El gobierno de Biden ha logrado unir a rusos, chinos y turcos. ¿Te acuerdas que Kissinger, eso lo escribió en estos días, lo digo Carlos Raúl aquí, Sí, pero también lo escribió nuestro amigo, ¿cómo se llama? El chileno. Mires. Mires. Fernando Mires. Bueno, logró una unidad que favorece a Maduro, porque Maduro ahora está protegido por esa alianza de los Estados Unidos, y aquí lo vemos. Pero no solo eso, sino que el continente latinoamericano la movió. Y entonces ahora Duque, que vivía diciendo que Maduro es un bicho, bueno, Duque tiene una situación compleja, van a perder las elecciones en Colombia, los factores que respaldaron a Duque y los factores que fueron liberales y conservadores en una época, hay una nueva realidad. Entonces Maduro ha venido ganando espacio y hace unas elecciones internas, aparecen en las elecciones internas tendencias, gente que habla, dice cosas, visiones distintas, y frente a un cuadro de ese tipo en el cual el gobierno va a México, suelta a Freddy Guevara, hace unos gestos para la Unión Europea y para los americanos y se mueve y demuestra que tiene habilidad política, y en la oposición, eso que tú señalas, no es preferible perder que ponerse de acuerdo. Así es. Yo creo que la oposición es como un viejo cíclope que solamente tiene un ojo y por lo tanto tiene una visión de túnel, que no puede ver para los lados, que no puede ampliar esa visión, que está demasiado atrofiada por los hábitos de la polarización. Y en esas condiciones no puede avanzar. La oposición además no solamente tiene un solo ojo, sino que además tiene un cerebro dormido, que no está viendo hacia la sociedad, que no está viendo hacia la gente. Por eso se está produciendo ese fenómeno extraño que también se manifiesta en la electoral, según la cual el 65% de los venezolanos quieren participar, pero solo el 25-22% de los venezolanos quieren hacerlo por la oposición. ¿Qué ocurre con todos los demás que quieren participar decididamente? Bueno, que no han podido salir porque no encuentran estímulo, uno, de la franja de la indiferencia. Es una indiferencia que es producto de la decepción con los partidos, de la frustración, porque han sido víctimas de numerosos engaños. Y dos, de los que creyeron en el chavismo, de los que creyeron en el Chávez. Y hoy comprueban que todos los valores que levantó la figura de Chávez han sido pisoteados y que todas las promesas de justicia, de anticorrupción, de paz, etcétera, de bienestar, han sido también traicionados. Entonces, esas son las dos fuentes de crecimiento de la oposición y la oposición no tiene un liderazgo para comunicarse con esas dos fuentes. Quédate un momentico ahí. Vamos al corte y regresamos con Simón García, aquí en su programa preferido de Globovisión, Quicosis. Seguimos con Simón García conversando aquí como los locos. Fíjate, el 80% del país no quiere el gobierno, quiere un cambio, producto de la situación económica. ¿Te acuerdas que Clinton decía, la economía? La economía es estúpido. Estúpido, porque hay gente que no ve el tema económico. El tema país debería producir una discusión sobre el petróleo, bueno, porque la pandemia demostró lo frágil que se ha vuelto la industria petrolera. Un momento que estaban regalando el petróleo, pues no había dónde guardarlo. Se están recuperando los precios, pero los avances tecnológicos han producido unos carros que no necesitan gasolina y que, según estudios de la Unión Europea, en el año 2038 ya no vamos a usar gasolina. Para bien o para mal, la gasolina, el petróleo va a ser utilizado siempre para plásticos, qué sé yo, pero ese es el ingreso fundamental del país. Para recomponerlo, tienes que ver cómo recuperas mercados. Y hay que discutir cómo salimos de sanciones y cómo vendemos la mayor cantidad de petróleo para invertirlo en gas, luz, agua, en servicios, en cosas y recuperar
la base para que haya desarrollo. Ahora, ese no es el debate. Ahora uno se mete en el tema educativo, las universidades, yo vengo diciendo, mire, las universidades autónomas están en una situación deplorable, han sido saqueadas, pero el liderazgo de las universidades, los rectores y todo eso, tienen demasiado tiempo sin cambiar. Antes duraban 3 años y ahora hay unos que tienen 10, 12. Pero es porque se lo prohíbe una... Sí, porque hay una situación El gobierno legal. prohíbe... Hay una discusión sobre quién vota en la elección y eso está parado. Pero por menos de lo que está ocurriendo hoy, las universidades hacían aula magna, marchas, cosas, salían a pelear. Sin embargo, nuestra universidad, fíjate que toda esta discusión sobre la universidad y el gobierno se metió en UCB y empezó a limpiar y a arreglar, no sé qué cosa. Entonces, caramba, si tú no haces, te hacen. Y luego el tema educativo nos lleva a pensar en primaria, secundaria, bueno, en el sentido de la educación. O sea, ahora viene por streaming unos cambios en los sistemas educativos y hay nuevas profesiones. Aquí dijo Cusano un día, ahora la gente lo que está buscando es gente que maneje aplicaciones y todo eso porque estamos en un mundo globalizado. Y si tú vas metiéndote en todas las áreas, en el área agrícola, en el área industrial, comercial, vas a encontrar que todo eso necesita definiciones nuevas y objetivos, pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo es que este es un alacrán. Cuando yo digo alacrán son todos, porque a todos están acusados de lo mismo, ¿no? Entonces, esa etiqueta que se le pone al otro, oye, tú no te das cuenta que te estás mandando tú mismo, que estás limitando la unidad, que además no estás viendo la realidad, porque muchas de estas situaciones de segmentación han sido producidas por el propio liderazgo, que no entiende, no comprende a los demás. Yo creo que nosotros estamos en presencia de una élite política que por primera vez está por debajo del nivel promedio de formación, de experiencia y de capacidades gerenciales del conjunto de las otras élites. Entonces, es más o menos evidente que, por ejemplo, las élites religiosas tienen un pensamiento más abarcador, más persuasivo, más plural, más inclusivo que el de los políticos. La élite empresarial tiene también un pensamiento que está por encima en la propuesta de país, en la visión de país que es la que formulan los políticos. Entonces, esto es un problema. Por primera vez nosotros tenemos un déficit de mentes brillantes detrás de la concepción del país. El programa de febrero del 36, detrás de ese programa había un conjunto de venezolanos que tenían una comprensión de Venezuela, como diría Picón Salas, una comprensión de hacia dónde llevar el país. En estos momentos no hay detrás de los políticos una élite que pueda producir un programa de reconstrucción que sea viable. Y esto es una verdadera calamidad, porque tenemos entonces unos políticos que en vez de estar pensando en el camino de la reconstrucción, que es un camino polémico, por ejemplo, en el terreno económico, yo no sospecho que no es solamente reconstruir la economía y reproducir la anterior. No, tenemos la gran oportunidad de rehacerla sobre nuevas bases. De manera que la economía, basándose en el mercado, pueda cumplir la satisfacción de necesidades. A fin de cuentas, el objetivo de la política es la felicidad de la gente, lograr la felicidad de la gente, el bienestar, la libertad, la democracia, la satisfacción de sus necesidades. Ahora, la economía tiene que estar al servicio de eso, además de producir riqueza. Ahora, ¿para qué necesitamos mercados? Número uno. Número dos, ¿en cuáles mercados nosotros debemos competir o ingresar? No es en todos, es imposible. La necesidad de energía eléctrica que se necesitaría para hacer este tipo de competencias está sumamente precarizada en Venezuela. Entonces hay que un nuevo modelo. Lo mismo ocurre con la democracia. No es regresar a la democracia del 60 y del 58, etcétera. Es una profunda innovación de lo que significa la democracia. De manera que nosotros estamos frente al desafío de que haya una opción. Esa opción de reconstrucción y del tipo de país que queremos debe ser hecha por todos, porque no es viable ir a un proceso después de la sustitución del gobierno actual, un proceso que reproduzca la división y el enfrentamiento. Si hay una parte tan grande como el chavismo en contra de ese
plan de reconstrucción, pues no va a funcionar. Y esa es la motivación profunda de la necesidad de un entendimiento entre los venezolanos. Ajá. Mientras tanto, los partidos están, tú eres Alacrán, tú eres Checlín, tú eres Superman, tú eres el Monochita. Así no se llega a ninguna parte. Pero fíjate lo siguiente. En nuestro caso yo soy periodista y este es un programa de interpretación de opinión, no es un programa de denuncia. Así Para que es. venga la gente aquí a decir, ya, para eso hay otros espacios en el canal y en los medios. Este es un programa de habladera epistolada, como decimos. Así es. Ahora, cada vez que tú tocas los puntos álgidos que deben ser revisados, te caen encima. Te tiran unas redes, una cosa. Tanto así que los odiadores, ahora la gente los odia. Antes generaban tendencias en Twitter. No, ahora cada vez que un odiador sale a decir una cosa, le cae encima. Te da el odio. Y ocurre un fenómeno muy complejo. Hay una parte de la sociedad venezolana que le compró el discurso de la confrontación a Chávez y odia tanto como dicen esos sectores que los odiaban a ellos. Tienen un odio profundo en el cual prefieren una invasión de un país ajeno al nuestro que soportar a Maduro. Pero eso es complejo porque el tema soberanía importa. Tú no le puedes pedir a la Fuerza Armada, mira, sublévale, tumba cuando le estás diciendo que va a tener un ejército ajeno en un país que se hizo país peleando contra los españoles, contra el imperialismo español. Tú no le puedes decir, mira, así es que lo vamos a hacer. Hay unos sectores que no tienen claro no solo el problema de la soberanía o del protagonismo de la gente. Hay unos partidos donde manda un señor, que es el dueño del partido. Así La es. democracia se paró, no le hemos dado posibilidad a las mayorías para que vayan ejerciendo el poder que tienen. Y además el mundo avanza, gracias a las redes, a que cada día las grandes mayorías sean más protagonistas. Aquí no, aquí tenemos una cosa de políticas de hecho. Hay unos señores que deciden e imponen unas políticas y no las revisan. Vamos a hablar de eso, porque lo que hay que revisar ahorita es el corte, que ya nos plantearon que tenemos que ir. Muy bien. Ajá. Seguimos con Simón García. Rapidito para recordarte la pregunta y a la gente que nos está viendo. Hay gente que cuestionando el odio, odia. Y entonces cuando tú odias, pierdes las perspectivas, porque el fin justifica los medios y no es verdad. Tú no puedes, para liberar a Venezuela, traer a otra gente de afuera, porque ahí está el caso de los talibanes. Bueno, se metieron los americanos. Bueno, a la larga, el tema soberanía le da a los talibanes un argumento para regresar al poder. Los medios determinan los fines, de manera que cuando tú usas como medio la violencia, el odio, la exclusión, estás determinando qué tipo de sociedad estás queriendo y los fines de tu política y de tu propuesta. Ahora, yo tengo la impresión de que esta fase, que va a concluir con estas elecciones, va a hacer el entierro de este tipo de conducta, porque se va a ver con mucha claridad que ella es absolutamente inútil, en primer lugar, y que las élites que sigan basando su influencia en este tipo de prédica no van a tener lugar y van a ser desplazadas. Yo creo también que vamos a una situación con unos resultados muy menguados desde el punto de vista de las fuerzas de cambio, puesto que nosotros mismos nos estamos suicidando, imponiendo una absurda e ilógica división en la competencia electoral. En esas condiciones, Maduro va a tener mayores posibilidades para iniciar un proceso de flexibilización. Es decir, no de vuelta a la democracia, sino de un régimen más híbrido donde el aspecto de los derechos y de las sea más asequible para la mayoría, con una gran limitación, que es que Maduro no podrá resolver los problemas del pan, los problemas del hambre y de los servicios, y sobre todo no los podrá hacer sin auxilio internacional y sin la ayuda de lo que hoy constituye el capital principal en términos de recursos humanos de la oposición. Pero Maduro puede llegar a convertirse en un reformador, es decir, en la figura que comience de la misión y la posición actual que tiene a
abrir unos campos de entendimiento más fecundos con la oposición, lo colocaría en una mejor situación en el proceso de negociaciones que se acaba de iniciar. De manera que lo más importante es que nosotros estemos rumbo al 24. El 24 es una fecha clave para decidir si los venezolanos podemos ampliar los derechos de competir en igualdad de condiciones con el gobierno, o si vamos a ir a unas elecciones el 24 por la presidencia de la República bajo el ventajismo, el aparato del Estado controlando y limitando la posibilidad de participación, induciendo a la abstención e imponiendo y estimulando la división. Esos son procesos que están en marcha y que se van a ir acentuando, en mi opinión, a favor de las fuerzas del cambio y a favor de un entendimiento entre las fuerzas que tienen hoy proyectos opuestos y hasta contrarios. Tenemos que comenzar a aprender primero por debajo, con el vecino, porque la democracia se construye así. La democracia no es un acto mágico. La democracia se va construyendo como una relación antes de construirse como un régimen político. Entonces, la gente ya abajo comienza, ese capítulo del odio comienza a ser desplazado por la cooperación. No llegó, tengo hambre, bueno, aquí tiene un pedazo de pan. Necesito una medicina, yo tengo un amigo que tiene una inyectadora y ahí tienes esto. Entonces comienza a ver la cooperación. No importa de dónde vienes, no importa en qué posición política estás, importa que tú eres un vecino, un familiar, un amigo, y ahí hay solidaridad. Ahí están haciendo desde abajo una nueva cultura que lamentablemente no está siendo apoyada por los partidos, de manera de transformarla en una cultura cívica de cambio, moderna, avanzada. Eso es lo que nos ocurre y ese es el déficit que tenemos que superar. Ahora, todo eso que supone, que dices tú, supone una nueva manera de hacer política. Te pongo el caso. La base de este enfrentamiento de la Alianza y el G4 tiene que ver con el conflicto de Acción Democrática. Aquí lo ha dicho todo el mundo. Tú revisas estado por estado y te vas a encontrar que esa es la pelea, en el fondo. Ni Bernabé es un poco más flexible que Henry Ramos. Henry Ramos no perdona que le hayan quitado su tarjeta, y hay gente en Primera Justicia que tampoco perdona eso, y andan jugando, este no, este sí. Pero lo cierto es que cuando tú vas a revisar, consigues, fíjate el caso Mérida. En Mérida el alcalde y el gobernador habían llegado a un acuerdo, pero cuando apareció la tarjeta de la manito y toda esta cosa, esta nueva realidad de enfrentamiento, cuando empezó a regresar la gente que estaba en el exilio, pues la cosa se puso muy dura, porque entonces el G4 está haciendo primarias para ellos, no está llamando a los demás los descalifica. Sí. Pero la Alianza Democrática tampoco es que es distinta. En las encuestas parece que la gente ve a la Alianza Democrática como parte del gobierno, muy pegada al gobierno, como que no pelea. Y entonces es un cuadro complicado porque, bueno, estado por estado, 2, 3, 4 candidatos. El estado Lara, donde Henry Falcón, al cual apodaron Falsón, y ese Falsón produjo que un sector de la oposición clásica de Lara en Iribarren no votara por Henry Falcón, perdió Henry Falcón. Bueno, ahora hay unos candidatos diciéndole a Falcón que le van a echar baigón porque él es un alacrán. Empeñados no en derrotar al gobierno, sino en derrotar a la oposición. Pero cuando tú revisas el Estado, ya sea Morel Rodríguez contra Alfredo Díaz de Margarita, tú encuentras unas realidades que tú dices, ¿cómo es posible que unos políticos inteligentes no vean esto? No vean que esto no tiene sentido, que la gente está viendo otra cosa y le está reclamando otra cosa. Siguen en lo mismo. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, yo creo que es el peso de los viejos hábitos políticos, donde está mucho la idea de que el partido está primero que el país. El interés de los partidos es muy importante, pero no puede estar primero que la gente, ni primero que la sociedad. En segundo lugar, porque se entiende la política como una lucha por la hegemonía. Aquí nosotros estamos convirtiendo, o la oposición y los líderes principales están convirtiendo, una lucha por el poder más cercano a la gente en una lucha por el control, por la hegemonía
y por demostrar cuál es la famosa y más verídica y legítima oposición. Ese no es el punto. Ese no puede ser el punto, que eso esté predominando por encima de un país que está cansado, que no comprende por qué no hay una vía de solución ni en el gobierno ni en la oposición. No hay las posibilidades de vivir mejor, de vivir con normalidad, de vivir con tranquilidad, ¿entiendes? Esto es lo que el país va a imponer. El país va a pasar de una situación de pasividad y de conformidad con la élite política a una insurgencia cívica, donde tiene que decirles que no, ese no es el camino. De manera que si usted sigue ese camino, yo no lo voy a seguir a usted. De manera que, de la misma manera como usted me abandonó a mí, yo lo voy a abandonar a usted a menos que usted rectifique. Ahora, yo tengo profundas esperanzas en que gente capaz como Henry Ramos o como Manuel Rosales o como rectifiquen. Tienen la posibilidad de rectificación y la posibilidad de rectificación necesita que tengamos un espíritu también de tolerancia hacia ellos, de disminución de la agresión y de la exclusión, de manera que puedan entenderse. Esta élite política, la del G4 y la de Alianza Democrática y el conjunto de factores que no tienen suficiente peso como para insurgir, deben entenderse. 8 gobernaciones, 6, 10, pero decirle a los venezolanos, aquí vamos a ganar estas gobernaciones y vamos a abrir un cambio institucional que comienza con modificar y alterar la relación de fuerzas que hoy es absolutamente aplastante a favor del gobierno. Vamos al corte, Simón. Simón García con nosotros aquí en Kikosi por Globovisión. Ya estamos con ustedes. Simón García, nombre ducho en la política, ha tenido cargos, ha sido jefe de partido y todo eso. Y como les he dicho, es un gurú, ¿no? Yo siempre, cada vez que me siento confuso, Simón, ayúdame ahí, guíame. Ahora, fíjate, el diálogo de México. Yo no le veo salida al diálogo de México. Porque el diálogo de México tiene unas enormes dificultades que si fuera una lucha sindical uno le entiende. Pido 100% para que me den 20%. Pero no, aquí el gobierno está pidiendo devuélveme los reales y quítame las sanciones. Y la oposición, hazme las elecciones a la Asamblea Nacional y en las elecciones presidenciales. Entonces, tú dices, caramba, ¿quién va a ceder ahí? ¿Cómo no? El gobierno está jugando inteligentemente porque libera a Freddy Guevara, abre juego, como tú señalas, tiene una perspectiva en la cual manda señales de que una vez superado el conflicto con la oposición radical, él ya está dispuesto a abrir juego, a reinstitucionalizar el país. Pero la oposición, ese sector que va a negociar, fíjate que primero Maduro, no me reúno con ellos, claro, no quiero nada, y después, bueno, vamos, y sacó a la Alianza Democrática que habían puesto a Timoteo y a el exgobernador de, se me fue. ¿El gobernador? El Burro Martínez, pero no le quiero decir Luis Burro. Luis Eduardo. Luis Eduardo, discúlpame. Mira, entonces lo sacó y se fue a reunir en México. Pero dentro de un show, porque el show es quién se para de la mesa primero. Porque tú revisas las oportunidades anteriores y vas a descubrir que en una se paró el gobierno, pero en otra se paró la oposición, que no quiso acuerdo. Ahora, hay una encrucijada y porque hasta ahora este proceso lo ha dirigido Voluntad Popular, Leopoldo López Guaidó, esa fracción que se llevó por el medio a Ramón Guillermo Veleo en la MUD, bueno, con los ataques de Freddy Guevara, y que se llevó a Capriles, que había sido 2 veces candidato y era el jefe político para el país de la oposición, se lo llevó. Y con una operación, bueno, se montaron a dirigir la oposición y hasta ahora la han dirigido. Ahora, ¿qué va a hacer Leopoldo? Porque ir a elecciones significa, bueno, y el interinato y todo eso, ¿cómo queda esa política, no? ¿Cómo va a resolver él eso? Disuelve el interinato porque más importante es lograr el entendimiento del país que mantener
una teoría de poder dual, de poder paralelo, que solamente es testimonial, que en estos momentos ya no es útil. Y eso lo sabe el G4 y eso es uno de los puntos de conflicto. Ahora, nosotros estamos en 3 niveles de diálogo. ¿Qué pudiera ocurrir en México que fuera favorable? Bueno, estamos en 3 niveles de diálogo. El de México es un diálogo que nos obligaron las fuerzas de la geopolítica. Ahí, eso no es un diálogo nacido de la voluntad nacional, como fue, por ejemplo, el colombiano, donde las dos partes se pusieron de acuerdo en ir a otro lugar, pero se pusieron de acuerdo ellos. Aquí nos están sentando, hay una mesa que abrieron las fuerzas democráticas internacionales, y mira, ustedes tienen que venir a sentarse aquí y a buscar una solución allá. Y nosotros lo estamos aquí, ustedes están bajo la lupa de nosotros y bajo la orientación de nosotros. Ese es un diálogo con una cierta constricción, porque el tema venezolano hay que resolverlo en la región porque es conveniente para la estabilidad en América del Sur. Entonces, eso es un nivel. Esto es un diálogo de un proceso largo, es un diálogo que no va a arrojar resultados inmediatos, pero y que además está bajo la regla de teoría de la negociación, nada está resuelto hasta que todo está resuelto. Entonces puede producir algunos ciertos acuerdos parciales que puedan aplicarse, pero está bien que él avance. Luego tenemos el diálogo nacional, es decir, el diálogo como un acto de voluntad nacional entre los actores, distintos actores, la iglesia, Fede Cámara, los partidos políticos, la sociedad civil. Eso es un diálogo que hay que prestarle atención. En el nivel de los partidos, Capriles demostró que negociando él con el gobierno hizo unos avances, unos logros parciales. Pues ese diálogo puede ampliarse. Y hay una tercera instancia de diálogo informal, que es el diálogo entre los ciudadanos, entre la gente, entre los electores. Ese diálogo hay que hacerlo para votar por los mejores. Ese diálogo hay que hacerlo para tener gente que represente este pensamiento, no importa el partido donde esté. Si hay un candidato que pueda expresar las necesidades e intereses de la gente en un municipio, en un estado, en un consejo, en una asamblea legislativa, pues hay que votar por él y potenciar las posibilidades de que gane, unirse desde abajo para que no seamos derrotados. La última trinchera de resistencia a que el gobierno imponga, es decir, que el 21 del 20 y tanto 21 de noviembre. El 21 de noviembre, frente a los televisores, los ciudadanos tengan que soportar unos boletines según el cual los resultados son irreversiblemente rojitos, hay que evitarlo a como dé lugar. Eso es un deber que tenemos tú y yo. Eso es un deber que yo tengo con mis nietas, que tienen 10 y 8 años. Ellas no pueden hacerlo. Yo tengo que hacerlo por ellas. Entregarles un país donde se pueda convivir, donde se pueda vivir, donde se pueda reproducir la vida, donde se puedan tener derechos. Yo no le voy a entregar este país más allá de Haití, más abajo de Cuba. Hay que defender al país, hay que defender nuestras vidas, nuestros derechos a vivir mejor y a vivir con normalidad y la de las generaciones que vienen. Esa es nuestra responsabilidad intergeneracional y vamos a cumplirla. Está bien, Simón, terminaste bien. ¡Wow! Bueno. Sí se puede. Eso lo digo antes. No, sí, eso lo dijo el presidente norteamericano en su campaña. Sí podemos. Sí podemos. Gracias por estar con nosotros a las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.